para continuar con el estudio de la semana pasada acerca del retrato de un cristiano. Mateo capítulo 5, y en esta noche vamos a leer del versículo 7, donde nos quedamos, al versículo 12. Mateo 5, versículo del 7 al 12. Y continúa Jesús diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta noche podríamos preguntarle a un niño: ¿qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Un niño hace algunos años recuerdo que me contestó: quisiera irme de misionero al África. Y le dije: ¿por qué te gustaría irte a un lugar tan peligroso? Y me contestó el niño: porque allí hay muchos cocodrilos y los que se porten mal se los voy a aventar a que se los coman. Y los niños pues tienen diferentes respuestas en cuanto a qué es lo que ellos anhelan. Pero imaginémonos en esta noche, por un momento, que Dios nos preguntara: ¿qué es realmente lo que tú quisieras ser? O sea, ¿qué creen ustedes que Dios quisiera que nosotros fuésemos? ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta? Si tú le preguntaras a Dios: ¿qué es lo que tú quieres que yo sea, Señor? La respuesta es inevitable. El Dios quiere que todos nosotros seamos siervos. Cuando nosotros estamos hablando de servir, estamos hablando de la característica más grande de un cristiano. Cuando vino Jesús al mundo, le dijo a sus discípulos: los reyes de la tierra y las personas buscan poder, buscan dominio, ejercen control sobre los demás, pero en ustedes no debe ser así. Porque el que quiera ser el grande, el que quiera estar en primer lugar necesita irse hasta atrás y comenzar a servir a los demás. Cuando iniciamos esta serie, comenzamos a sentar algunas bases, tanto teológicas como prácticas, para que pudiéramos nosotros descubrir qué significa servir a los demás. Y cuando lo vamos comprendiendo, descubrimos que la felicidad verdadera se encuentra en servir a los demás, en dar nuestra vida para poder ayudar y servir a los demás. En esto, de acuerdo a Jesucristo, se encuentra la grandeza de un cristiano y de una cristiana. Jesucristo, en el versículo 7 de Mateo 5, continúa diciéndonos en esta noche: dichosos y felices los misericordiosos, porque ellos serán o alcanzarán misericordia. La misericordia es la compasión por la gente necesitada. Y lo contrario a esto es el egoísmo. Y la Biblia nos habla de que el egoísmo es la pasión y el poder y la fuerza más negativa con la cual nacimos y la cual nos impide ser felices. Las personas negativas son las personas egoístas, viven centradas en sí mismas, en sus afectos, en sus proyectos, en sus metas, en lo que ellos quieren alcanzar y no toman en cuenta a los demás. Estas personas lastiman muy profundamente a sus familias.
Si es una mujer, lastima mucho al esposo porque es mis planes, mi futuro, mi felicidad. Yo recuerdo hace como 3 años una mujer que le dijo a su esposo, yo quiero ser feliz y a tu lado no soy feliz, y se fue a otro país lejano en Centroamérica. Y le escribía a los 6 meses de que lo abandonó, yo soy muy feliz aquí en Centroamérica. Y él le mandaba cartas y le decía, la fiesta se tiene que acabar, Susana, la fiesta se va a acabar, Susana, la fiesta se va a acabar. La felicidad que tú estás buscando lejos de tu familia es la peor trampa en la que tú has caído. Pasaron 8 meses y esta muchacha explotó, se le acabó efectivamente la fiesta, se le acabó el dinero, se le acabó todo y se dio cuenta que había sido una egoísta al haber querido buscar su felicidad sin tomar en cuenta a los demás miembros de su familia. La Biblia dice que es imposible que nosotros podamos ser felices cuando sacrificamos a nuestros seres queridos que viven cerca de nosotros. Dios ha diseñado la felicidad para que nosotros la obtengamos junto con los demás. Si Dios te hace feliz es para que tú hagas feliz a otra persona. Pero si tú quieres ser feliz sin tomar en cuenta a las personas que te rodean, te vas a convertir en la persona más infeliz de esta vida. La misericordia es una preocupación por las personas que sufren, que están tristes, que atraviesan dificultades. La misericordia de la cual Jesucristo habla va mucho más profundamente que el solo sentir pena por una persona que está sufriendo, porque Jesucristo nos muestra con esta palabra que la misericordia a la que Él nos llama es no solamente sentir pena y, ay, me da mucha pena que sufras y me siento muy triste que estés atravesando lo que está pasando, sino Cristo quiere que nos identifiquemos, que sintamos, que tratemos de meternos en los zapatos de la persona que está atravesando esa dificultad, ese problema o ese sufrimiento, y que en nuestro corazón verdaderamente sintamos lo mismo. Ustedes saben que Jesucristo nos mostró la misericordia cuando Él vino al mundo y se hizo como uno de nosotros, nació del vientre de una mujer judía para poder experimentar nuestras debilidades y nuestros sufrimientos. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, la Biblia nos explica esto con más detalles. Y dice Hebreos 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no solamente dijo, lo siento mucho por ustedes desde el cielo y me da mucha pena que sufran. Él vino y se metió en un cuerpo como el tuyo y como el mío, y estando en un cuerpo semejante al tuyo y al mío, atravesó todo lo que tú estás atravesando, las lágrimas que te han salido a ti, las decepciones que has atravesado, los sufrimientos que has confrontado, las desilusiones, las amarguras, los resentimientos, todas las tentaciones que cualquier ser humano pueda confrontar, Jesucristo las experimentó. Y la razón, de acuerdo a la Biblia, es para que Él pudiera, ¿qué cosa? Dice el versículo 15, compadecerse de nuestras debilidades. Nada más que Jesucristo jamás cayó en la trampa de la tentación. La promesa maravillosa de Cristo para los que son compasivos, para los que sufren cuando la otra persona sufre, los que extienden la mano a la persona que atraviesa dificultades, los que lloran con los que lloran y los que se identifican en el sufrimiento de los demás, la promesa de Cristo es que tú también
algún día, cuando atravieses algún problema, alguien también tendrá misericordia de ti. Dichosos y felices los misericordiosos, porque la Biblia nos muestra de una forma clarísima que ellos también alcanzarán misericordia. Cuando tú te involucras en los sufrimientos de los demás, cuando comienzas a vivir para los demás y te olvidas más de tus propias penas y de tus propios sufrimientos y los consuelas, tú también alcanzarás misericordia y compasión de la gente cuando tú estés sufriendo. Hay muchos de ustedes que están sufriendo en este momento y no hay quien los consuele. No hay una mano que te abrace y que te tienda y que te diga: yo quiero ayudarte y te quiero animar y te quiero ayudar a salir de tu problema. Y la razón por la cual no has encontrado muchas veces compasión de los demás es porque tú tampoco en tu pasado has mostrado el mínimo de misericordia para ninguna persona. En sexto lugar, en el versículo 8, Jesucristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La clave para entender esta bienaventuranza es la frase de corazón. Porque Jesucristo no se refiere a las personas que hacen las cosas correctas, sino a las personas que hacen las cosas correctas por los motivos correctos. Hace algunos años, un judío, filósofo, economista, enemigo del capitalismo occidental llamado Carlos Marx, postuló la filosofía: el fin justifica los medios. Y esto es algo, ¿verdad?, satánico, porque él estaba diciendo que no importa si tú logras el fin que te propones a través de los medios que sean. En otras palabras, si tú quieres beneficiar a los pobres y tienes que robar para beneficiar a los pobres, roba a los pobres con tal de que el fin sea loable y altruista. Esto no es así en el cristianismo. En el cristianismo el fin no justifica los medios. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, tenemos que llegar al fin y alcanzar la meta de Dios usando medios legítimos. Hay muchos atletas cuando hay maratones. Yo recuerdo en un maratón que estuve hace como 2 años, que atravesaba una parte de aquí de la carretera vieja de Cuernavaca, que teníamos que llegar al Distrito Federal, y como 3 o 4 maratonistas, cuando llegaron y corriendo, los descalificaron. Y se quedaron impactados porque desde un helicóptero nos estaban filmando a todos los que íbamos ahí. Eran 42 kilómetros para correr. Y 3 de ellos trataron de buscar atajos y no sabían que lo estaban filmando y que estaba filmando todo. Y cuando pasaron el video, inmediatamente se dieron cuenta que corrieron ilegítimamente. Y así hay muchos cristianos que quieren buscar atajos y tratar de llegar a la meta cristiana por caminos que Dios no nos permite que nosotros tomemos. Y Dios nos está filmando. Y Dios sabe si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con un corazón puro, con un corazón legítimo, o estás tratando de engañarlo a Él. ¿Saben ustedes que la palabra puros de corazón se refiere a que nosotros los cristianos debemos ser libres de hipocresía? Los cristianos debemos ser libres de duplicidad. Los cristianos debemos ser libres de una mala conciencia. Tú no puedes llegar con una persona y ponerle una cara que tú no tienes, ni de demostrar algo que tú no eres, ni tratar de convencer a una persona que tú eres una persona que realmente no eres en tu corazón con tal de obtener un beneficio de esa persona. Eso se llama hipocresía. Y Jesucristo lanzó su peor criticismo contra los religiosos de su época, llamados los fariseos, porque estos hombres pretendían honrar a Dios con sus labios, pero en su corazón estaban alejados de Él. En Mateo capítulo 23 encontramos el criticismo de Cristo
Contra estos hombres, y repito, contra nadie más Cristo criticó tan fuerte, tan drástica y tan directamente, más que contra los fariseos. Y dice Mateo 23, versículo 25 al 28, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué les dice? Hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. En contraste con los corazones malvados e hipócritas de los fariseos, Jesucristo dice, dichosos y felices los que no son hipócritas, los que no son falsos, los que no son insinceros, los que no tienen una mala conciencia. Y Jesucristo dice, ¿por qué? Porque estas personas verán a Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dice la primera carta de Juan que Dios es hipocresía. Tú no puedes entender la Biblia, ni puedes leer la Biblia, porque para poder ver la Biblia necesito limpiarme. Y después, cuando estoy limpio, puedo ver la faz de Cristo en las Sagradas Escrituras. La palabra puro significa en el griego transparente, sin mancha, sin adulteración, algo que no tiene ninguna mezcla. Veamos algunos ejemplos en 2 de Corintios, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 12. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice estas palabras: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo tenía una conciencia limpia, transparente, no era hipócrita, y se los declara a los corintios porque los corintios lo habían criticado. Él había fundado esta iglesia y lo habían perseguido, lo habían calumniado, le habían herido su reputación. Y Pablo dice, ustedes pueden decir misa en contra de mí, pero yo tengo una conciencia delante de Dios y mi conciencia no me acusa. Yo he sido sincero con ustedes, yo he sido transparente con ustedes. Y ese es el testimonio que Dios me da. Yo no me he conducido entre ustedes con sabiduría humana, tratando de pasarme de vivo, tratar de sacar ventaja de ustedes, tratar de adularlos o tratar de lisonjearlos. Yo me he conducido ante ustedes, dice Pablo, y con el mundo también, con la sinceridad y la sencillez de Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra conciencia? La palabra con significa dentro, y la palabra ciencia es la palabra griega gnosis, de donde viene la palabra gnóstico o gnosticismo, y se traduce conocimiento. Entonces la palabra conciencia significa conocimiento dentro. Dios puso dentro de ti y dentro de mí un conocimiento dentro que es la voz de Dios. ¿Y sabían ustedes que los salvajes tienen conciencia? Los africanos tienen conciencia, los indios aucas del Ecuador tienen conciencia. Hay criminales que no conocen la Biblia, que jamás oyeron hablar de Cristo y que no soportaron lo que le hicieron a su familia. La conciencia los acusaba y la culpa que tenían era tan grande que se entregaron a la justicia con tal de no continuar escuchando la voz de su conciencia. La conciencia es un juez dentro de nosotros que nos recompensa
cuando hacemos algo loable, satisfactorio, bueno, que se pueda alabar, y que nos acusa cuando hemos violado las leyes morales que Dios ha puesto dentro de nosotros. Un ejemplo, las tribus de África, ninguna tribu de África entrega a su hija más que virgen en el matrimonio. ¿Quién les puso en el corazón a los africanos salvajes y a las muchachas africanas salvajes que no pueden llegar al matrimonio más que vírgenes? Pero el mundo te dice, haz lo que todas hacen y haz y sigue la corriente de los demás. Y ahora las relaciones sexuales es lo más normal del mundo. La Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Las normas de Dios son más altas que las normas que todos los días el ser humano viola. Las reglas del mundo son reglas que no son relativas, las normas de Dios son absolutas. Y cuando venimos a Dios nos enfrentamos con normas altísimas que Jesucristo y el Espíritu Santo nos ayudan a poder alcanzar. Y si no estamos a la altura de esas normas, Jesucristo dijo, no eres entonces perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así pues, la conciencia que Dios nos ha dejado la encontramos también en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y Timoteo escribe lo mismo que su maestro, el apóstol Pablo. Y dice primero Timoteo 1:5, porque el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Qué clase de amor? El amor que nace del corazón, ¿verdad? Y para que este amor nazca del corazón, mi hermano y mi hermana, ¿qué necesitas? El corazón tiene que estar limpio. Cuando tú tienes un corazón puro, te nace un amor limpio, transparente por los demás. En segundo lugar, dice el apóstol, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y dice el versículo, ahí mismo en el primer capítulo, versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La Biblia dice que si tú y yo no mantenemos en nuestra vida un corazón puro, escucha muy bien, y una conciencia, que te acuestes en la noche y que no tenga de nada de qué acusarte, no tienes nada de qué arrepentirte, estás limpio delante de Dios. Si tú no mantienes durante toda tu vida esta conciencia limpia, algún día vas a naufragar en la fe. Te vas a alejar de Dios, te vas a apartar de Dios, te vas a endurecer, te vas a enfriar, te va a importar un comino ya todo lo demás, porque has comenzado a enfriar tu amor por Jesucristo. Qué importante es cada noche, todos los días, hincarnos junto a la cama. Oh Dios, examíname. Oh Dios, conóceme. Oh Señor, ¿en qué la he regado en este día? ¿Qué he dicho? ¿Qué actitud tuve con mi esposa? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué cara le puse al hermano? Padre, perdóname, límpiame con tu sangre, pero acuéstate, hermano y hermana, duérmete con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es posible que nos acostemos con una conciencia que con el tiempo, si no respondes a ella, la Biblia dice que la puedes cauterizar. La Biblia habla de conciencias cauterizadas, de personas que han matado su conciencia, de cristianos que han tratado de ahogar la voz de la conciencia y no responder a esa conciencia porque la conciencia los acusa y ellos quieren vivir en pecado. Y eso a la larga, dice Timoteo, te va a alejar de Dios. Vas a naufragar y vas a abandonar el camino de la verdad.
Y en Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro habla lo mismo acerca de la conciencia para tener pureza de corazón. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué cosa purificamos nuestra alma y por qué lo hizo el Espíritu? Para el amor fraternal. ¿Qué cosa? La palabra en el griego es hipócrates, que significa no hipócrita. Dios, dice la Biblia, ha purificado con la sangre de Cristo nuestra alma, y esto lo logramos cuando obedecimos. ¿Qué cosa obedecimos? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando tú obedeciste a Cristo y le dijiste, Señor, entra a mi vida como mi Señor y como mi Salvador, en el momento en que obedeciste a la verdad, en ese momento Dios purificó tu alma y mi alma. Ahora, nuestra responsabilidad es continuarla lavando diario, continuarla purificando diario. Y dice la Biblia, ámense unos a otros entrañablemente de corazón que... Ahí está. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que ensucie el corazón con motivos equivocados, cuando comienzas a tener rencor hacia alguien, cuando te comienzas a volver una hipócrita con los demás, no puedes amar a nadie. Porque para amar a alguien se necesita tener una conciencia limpia y un corazón totalmente puro. Regresamos a Mateo 5 y Cristo dice en séptimo lugar, bienaventurados los pacificadores. Esta palabra pacificador es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento en el original griego. Es la única vez. Ya no vuelve a aparecer esta palabra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y para poder entender qué significa dichosos y felices los pacificadores, y para que no lo confundas con Mahatma Gandhi o con los que encabezan movimientos pacifistas en el mundo, y tú puedas decir, a eso le llamó Cristo pacificadores, vamos a clarificar el significado de la palabra pacificador, explicando en primer lugar lo que no significa pacificador. Pacificador no significa, en primer lugar, evitar conflictos y confrontaciones, porque la verdad implica confrontación. Una vez estábamos en Toluca y iba conmigo mi hijo Alan atrás en el carro y subimos a una señora que pues ahí andaba, me acuerdo cuando él andaba buscando casa para cambiarse a Toluca, y esta señora era una corredora de bienes y raíces de ahí de Toluca. Y en eso salió de que ella era testigo de Jehová. Los testigos de Jehová es una secta que fue fundada por Charles Russell el siglo pasado. Niegan que Cristo sea Dios, niegan el infierno, niegan la personalidad del Espíritu Santo, niegan honrar la bandera, etcétera, etcétera. Y una bola de tonterías. Y esta persona, cuando yo le dije, usted es testigo de Jehová, fíjese que no somos cristianos, ella nos contestó inmediatamente, a mí no me gusta meterme con la gente, cada quien que crea lo que quiera, porque quiero tener paz con todos. Qué bonito suena, ¿verdad? Ay, qué bonita señora, debería usted ser la directora de Relaciones Públicas del Vaticano. Suena bonito, ¿verdad? Sin embargo, le tuve que contestar directamente y al corazón. Y le dije, así usted nunca va a ganar a ninguna persona para su secta. Porque si usted estuviera convencida de su secta, usted lucharía por la verdad. Y la razón por la cual crucificaron a Jesucristo es porque vino a confrontar a los hombres con la verdad. Vino a echar pleito. Entonces, cuando muchos de ustedes adquieren una actitud de, yo no me quiero meter con nadie, hoy va a venir a cenar mi cuñado y todo, no, mijito, ni les digas nada de Cristo ni nada porque no quiero problemas, vamos a tener la paz con ellos, no eres un testigo de Cristo valiente. Porque Cristo nos llamó a que cuando nosotros habláramos de Él, esperáramos
antagonismo, persecución, malos entendidos, críticas, y lo vamos a ver al final, bienaventurados los perseguidos. Pero un pacificador no es una persona que no quiere hablar de nada porque no se quiere meter en problemas, porque esto no es el cristianismo. El cristianismo es alborotar a Cuernavaca entera. A los apóstoles les llamaron, estos alborotan el mundo entero. Así que si tú estás en tu escuela y el maestro es evolucionista o ateo, levántate y échale pleito. No me refiero a trancazos, ¿verdad? Desde luego, ustedes saben a lo que me refiero. A ver qué entre usted que muy salsa, ¿no? Para nada. Levántate un momentito, ¿verdad? Con mansedumbre, con humildad. Maestro, permítame decirle que usted está totalmente equivocado. Porque la Biblia dice, jaja, van a comenzar a reírse, pero tú tienes que hablar la verdad. En la cena en tu familia, que se levante alguien y comience a decir que venimos del chango y que ahora la clonización va a comenzar a hacer y a reproducir individuos en serios, levántate y levanta el estandarte de la verdad. Dios ha dado un estandarte a los que le temen. Así que fuimos llamados a presentar defensa con mansedumbre, dice primera de Pedro 3:15, ante los que demandan razón de nuestros corazones. En segundo lugar, ser pacifista no es una persona calmada y relajada. Esta persona es una persona tímida, pero necesariamente no es un pacifista. En tercer lugar, un pacificador no es la persona que defiende la paz, o que busca las pacificaciones, o que se une al movimiento de no guerra. ¿Saben ustedes por qué? Por ejemplo, Mahatma Gandhi fue un hombre religioso, sincero en sus creencias, que trató de sacar a los ingleses de la India a través de el pacifismo. El pacifismo es una filosofía que no tiene su origen en la palabra de Dios. Mahatma Gandhi le dijo a la gente, ustedes no se defiendan, si los ingleses nos agreden, no se levanten, no los agredan, déjense macanear, y ganó la batalla y se fueron los ingleses de la India, pero se fueron y llegaron otros a los 2-3 años de que él fue asesinado. ¿Saben ustedes por qué el cristiano no busca los medios pacifistas? Porque la Biblia dice algo que los no cristianos no entienden. Las guerras, desgraciadamente, son necesarias. ¿Escucharon lo que dije? Las guerras, desgraciadamente, son necesarias muchas veces. Porque las guerras es el medio de que un país se defiende de otro país a través del uso de la fuerza. Imagínate un pacifista que diga no a la policía y no a los soldados. En este país no va a haber policía ni soldados porque somos pacifistas. Estamos en contra de que usen macanas y que usen pistolas y que usen cárceles. Es una persona utópica. Es una persona loca que se fumó 3 cigarros de mota o se aventó un viaje de hongos. Y esa fue la filosofía de los 60. ¿Qué hacían los hippies? ¿Se acuerdan de los hippies? Písanlo con las barbotas, todos sucios, no a la guerra, no a los adultos son o hipócritas, pero ellos sí, qué orgías tenían de sexo, ¿verdad? Y se metió una muchacha con 5 y nacían como 3 o 4 chamacos que ni clonización era, pero quién sabe quién era el papá. Y a través de esto ellos quisieron traer la paz y no trajeron absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que entender como cristianos, Romanos 13, del 1 al 5, que las autoridades han sido puestas por Dios y que los jueces, la policía, la autoridad civil, el gobierno civil, necesita, en un mundo de pecado como el que vivimos, usar la fuerza para detener el crimen. La policía es necesaria, los soldados son necesarios, ya que ellos se corrompan y que sean unos corruptos, es problema de ellos, Dios los va a juzgar. Pero un país necesita a fuerza usar la fuerza bruta, la fuerza física, las armas para detener el pecado y la maldad de los seres humanos. En cuarto lugar, ser pacifista no significa ser pasivo en algún punto controversial, porque se nos manda defender la fe y tú no puedes quedarte callado, porque cuando alguien habla
algo en contra de la Biblia y tú te quedas callado, tú te haces cómplice de las tinieblas. Miren ustedes lo que dice Efesios capítulo 5. Ojalá que esto quede bien claro en tu corazón. Si alguien habla en contra de Cristo, de la Biblia, de la palabra de Dios y de la doctrina que es conforme a la piedad, y tú te quedas callado, te haces cómplice de las tinieblas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué se nos manda? No oigo. Se nos manda, cada vez que oigamos algo, ¿verdad?, que va en contra de la luz, reprender las tinieblas. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz. ¿Y cómo dijo Cristo que tú eras? Ustedes son la luz del mundo. Tú eres la única luz en tu familia, la única luz en tu escuela, la única luz en tu trabajo. Entiéndelo. Si tú no alumbras, si tú no sacas la lámpara y la pones así, ¿cómo pueden los demás ver la luz? Cristo dice más adelante, una lámpara no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone arriba de la mesa para que alumbre. Mientras más alto un foco, más grande es el espectro que cubre de luz. Vean ustedes esta lámpara que tenemos aquí arriba. Si la bajamos, arriba ya hay tinieblas, pero se pone lo más alto para abarcar un radio mucho más amplio de luz. Y si tú no hablas, si tú no alumbras, si tú no dices la verdad, ¿quién entonces lo va a hacer? Dice el versículo 13, cuando las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Finalmente, dice Jesucristo que los pacificadores son las personas que buscan que los seres a tu alrededor hagan la paz con Dios. Según de Corintios capítulo 5 nos explica quiénes son los pacificadores, los que traen a la gente al conocimiento de Jesucristo. Dice según de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? ¿Qué ministerio tenemos todos? ¿Qué significa reconciliar? Cuando tu papá y tu mamá se pelean y tú los haces que se junten otra vez, ¿qué hiciste? Los reconciliaste. Cuando dos amigas tuyas se pelearon y tú intervienes para que se vuelvan a ser amigas, ¿qué hiciste? Las reconciliaste. Dios nos manda al mundo para que la gente pueda hacer la paz con Dios. Esto es lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo nos tendió Dios la mano desde arriba y te está diciendo en esta noche? Dios te está diciendo a ti, tú que nos visitas, y tú mujer que nos visitas en esta noche, Dios te dice en esta noche, quiero que seas mi amiga, quiero que seas mi amigo. ¿Y cómo te lo demuestra? Mandando a su Hijo a pagar por ti, por tus pecados, y derramando su sangre en la cruz del Calvario. En la cruz de Cristo, Dios hizo la paz contigo y conmigo. Y cuando tú recibes a Jesucristo, si tú lo haces en esta noche, en tu corazón, recibes ¿qué cosa? Recibes la paz de Dios. Y ahora vas al mundo a decirle a la gente, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, Dios no quiere que sigas en esta condición en la que tú vives en esta noche, confundido, confundida, desorientado, inmoral, depravado, egoísta, hipócrita, implacable, insincero, falto de piedad, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Dios quiere que en esta noche tú puedas descansar y conocerle y entregarle tu vida con todo tu corazón. Y dice el versículo 20, así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios, fíjense ustedes, rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es el mensaje cristiano. Dichosas y felices, dijo Cristo, las personas que andan buscando reconciliar a la gente con el Padre que está en los cielos. Para que tú puedas reconciliar a alguien, tú necesitas primero hacer la paz con Dios. Y dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, Jesucristo acaba en Mateo 5, del 10 al 12, dichosos y felices los perseguidos. Es increíble que Cristo, el hombre más perfecto, más bueno, más pacífico, más transparente, más sincero, dice Hebreos que Cristo era más limpio que los cielos, más puro que las nubes, más sublime que la creación de Dios. Y a pesar de que era un hombre perfecto, que nunca vendió marihuana, nunca le dijo groserías a nadie, nunca hizo nada, nunca una palabra de su boca, nunca salió con pecado, a pesar de todo eso, atrajo sobre su persona el odio más grande que nos podamos imaginar. ¿Alguno de ustedes alguna vez se había preguntado por qué el mundo hace 2000 años odió a Jesús con todo su corazón? ¿Cómo es posible que la gente comenzara a gritar, crucifícale, 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 y al otro barbón cara de cacahuate japonés llamado Barrabás, sanguinario, criminal y ladrón, suéltale, suéltale, crucifica al bueno, suelten al malo, apaguen la luz, que vivan las tinieblas? Ahí en la cruz estaba ensangrentado, deshecho, con espinas, rota la nariz, le salía sangre por los oídos, por la nariz, por los párpados, por la boca, por la lengua, hecha pedazos de tantos golpes que le dieron, de tantos varazos, lo escalabraron, lo desangraron, la piel hecha pedazos, sufriendo todo lo que estaba pegado contra la madera de la cruz del Calvario, sin comer y sin poder tomar agua ni comida, y a pesar de eso era para que la gente dijera, por favor tengan misericordia de él. Pero al contrario, cuando estaba en esta condición que cualquiera humano se hubiera compadecido, gritaban, si él no se puede salvar a sí mismo, ¿cómo puede ser el salvador del mundo? Y los soldados crueles rompieron sus ropas y jugaron suertes con su única capa que él traía durante toda su vida. ¿Por qué el mundo odió tanto a Cristo? La respuesta la encontramos en Juan capítulo 3. Miren ustedes qué revelación tan increíble nos hace Dios de la humanidad. Y dice San Juan capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo, ¿y qué cosa pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque si viene a la luz, sus obras serán reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hace como 4 años tenía yo una cruzada en el norte de México y prediqué sobre la juventud y sobre el sexo y la juventud. Y al acabar el mensaje llegó una muchacha y me comenzó a insultar. Me recordó el 10 de mayo como 3 veces. Y venía con una amiga. Y usted es un mentiroso, me comenzó a decir. El infierno, usted nos viene a pantallar y a causar temor. El infierno no existe y el infierno es una mentira. Y entonces yo le dije a la muchacha, mira, ¿sabes una cosa? Me preocupa, muchachita, no que no creas en el infierno, sino ¿por qué no quieres creer en el juicio después de que te mueras? Y entonces su amiga me contestó y me dijo,
Usted tiene razón, Señor. Ella lo insulta porque vive con 3 hombres. ¿Se dan cuenta? La gente que vive en pecado, cuando escucha la luz, como las culebras, se enroscan y se defienden y dicen, no es cierto, esto no es cierto, pero en tu conciencia sabes que es cierto. Tú sabes que estas palabras son fieles y verdaderas, pero no te conviene, porque cuando la luz entre a tu vida, va a revelar el cochinero en que vive tu alma. Por eso crucificaron a Jesucristo. Y ahora Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21, como la última palabra de advertencia a nuestra vida. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí, antes que a ustedes, me aborreció. Si ustedes pertenecieran al mundo, o si fuerais del mundo, el mundo no se metería con ustedes, el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Pero porque ustedes no son del mundo, ¿qué nos dice Cristo? ¿Que somos extraterrestres? Todos en este mundo somos terrícolas, porque nacimos en este mundo, ¿verdad? Nacimos ¿cómo? Físicamente. Pero cuando nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento viene de arriba, del cielo. Y cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, nos engendró Dios desde arriba. A mí mi cuerpo y mi ser me veo en el espejo, me engendró mi mamá. Y ella me dio este cuerpo, pero mi alma y mi espíritu me los dio Dios cuando nací de nuevo y creí en Jesucristo. Y de ahí en adelante, el mundo espiritual que rodea a toda la tierra, controlado por Satanás y su grupo Kiss, comienzan a perseguirte y comienza, ¿en dónde crees que comienza la persecución cuando te conviertes? Comienza en tu propia familia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu cuñado, tu mamá, ya cambiaste de religión, ya te fuiste a meter quién sabe dónde, ya que por aquí, por allá, y eres una mocha, y ya te dicen Sor Juan Inés de la Cruz, ya mejor que cámbiate el nombre a San Catarino. Y viene la persecución en tu escuela, y ahí sí, muy santito, ¿no? Y tú con tu Biblia, y Jesucristo dice, todo esto te lo hacen, versículo 19, porque yo te elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Acuérdate de la palabra que te he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ti te van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto te harán por causa de mi nombre. Qué descanso, ¿no? Todos los enemigos, cuando yo me pongo a pensar, todos mis enemigos que yo tengo, no son porque odien a Armando, o a Lupita, o a Pablo. Los enemigos que tenemos, los tenemos no por nosotros, sino por causa del que vive dentro de nosotros. Entonces, ¿sabes qué? No es conmigo la bronca, mano. Métete allá, te echo a Cristo. Así de fácil. Entonces, mis enemigos son enemigos de Dios, porque dice Isaías, el que conspira contra ti, conspira contra mí. Y dice la Biblia, yo soy tu escudo, y antes de que te llegue a ti, me llega a mí, dice el Señor. Y los que te quieran echar la bronca, que te quieran perseguir, se meten con Dios, y cuidado, dice la Biblia, el que toque a mis ungidos, porque se están metiendo con el Dios Todopoderoso. Jesús lo dice, todo esto te lo hacen por mi nombre. Y dice la Biblia, porque no conocen al que me ha enviado. Esta es la realidad de la vida, que la gente que trata de buscar la paz, la gente que trata de buscar el bien, nosotros que predicamos el amor de Dios y la reconciliación entre los hombres, seremos los más perseguidos. Durante 300 años, la historia nos da testimonio, los cristianos fueron echados ¿a dónde? A los leones.
al Coliseo. El mundo los odiaba porque odiaron a su maestro. Y si nosotros tenemos un maestro que murió en nuestro lugar, ¿te consideras tú más grande que Jesucristo? Entonces, no le tengas miedo a la persecución, ni al odio de la gente, ni de tus amistades. Acuérdate de Jesús, que a Él le hicieron cosas peores. Y dice la Biblia, dichoso seas cuando por mi causa te persiguen, porque demuestra, ¿qué cosa? Que estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposa sobre tu cabeza. ¿A quiénes persiguen? Dice Pablo, a los que viven piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. En esta noche es una paradoja el pensar de que felices son los perseguidos, felices los que lloran, felices los mansos, felices los pacificadores. Y cuando te estén persiguiendo, gózate, porque así persiguieron a los profetas, a tu Señor, y es la evidencia más grande que vives cerca de Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Bienaventurados los misericordiosos, los que viven compadeciéndose de la gente, identificándose con el dolor ajeno y tratando de consolar a los demás, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos y felices los de limpio corazón, los puros de motivos, los que tienen una conciencia limpia ante Dios, los que no le deben nada a nadie, los que cuando han cometido alguna falta, la sangre de Cristo los limpia y ellos son felices porque pueden ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que ganan las almas y las traen al conocimiento del Hijo de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso y feliz seas cuando te persigan y te mientan y te calumnien. Gózate y alégrate en lugar de entristecerte, porque tu recompensa es muy grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de ti. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta noche hay muchos de ustedes que no son felices, que no tienen esta paz de Jesucristo y que no han podido tener consolación. Hay muchos de ustedes en esta noche que viven amargados, con mucho rencor, con odio hacia los demás, y la razón es, dice la Biblia, porque vives como enemigo de Dios. Eres hostil a Dios, y Dios te manda en esta noche que te arrepientas de tus pecados, que creas en Jesucristo como el Salvador, el Mesías, el que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, y le permitas en esta noche entrar a tu corazón. En esta noche, muchos de ustedes les invitamos a que vengan a la cruz de Jesucristo, a que sean lavados con la sangre de Jesucristo, a que reciban el bautismo del Espíritu Santo y puedan ser llenos del poder de Dios para vivir con valor, con seguridad y con estabilidad en esta vida tan peligrosa que vivimos y tan difícil de enfrentar sin Cristo en el corazón.
Las personas que en esta noche quieran invitar a Cristo a su vida, ahí desde su lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, vivo desorientado, desorientada, confundido, confundida en la vida. Siento que te necesito más que cualquier otra cosa en mi vida. Y estoy arrepentido, arrepentida de mis pecados. He vivido lejos de ti y no te he tomado en cuenta en todos mis caminos. Perdóname, Señor Jesús. Creo que tú en la cruz estabas muriendo en mi lugar, derramando tu sangre para pagar por mis pecados, para sacarme de esta vida de egoísmo, de vaciedad, de hipocresía y hacerme una persona nueva en Cristo Jesús. Señor Jesús, entra a mi corazón en este momento. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda mala conciencia. Quita la culpa que traigo y me atormenta todos los días de mis pecados. Y dame tu paz y tu perdón, porque te lo pido y te doy las gracias en Cristo Jesús. Amén.